lo que es compartirlo. Entonces, vamos a resolver este modelo que, como les dije en la anterior clase, tiene la pregunta teórica esta de acá, que es la que vamos a ver hoy. Aunque no la vamos a ver muy bien tampoco porque suele cambiar un poco, pero sí les voy a mostrar lo que es la página de donde la pueden encontrar. Porque no se olviden que el examen lo va a revisar el ingeniero y seguramente compare con lo que tenga en su libro. Entonces, el primer ejercicio nos dice calcular la inductancia de la línea aérea cuya estructura se indica de la correspondiente reactancia inductiva. Ya, aquí los dos son iguales, solamente cambia el conductor, entonces yo lo que voy a hacer para diferir voy a hacer uno que sea de capacitancia, otro de inductancia, por si acaso, para hacer esa distinción. Entonces vamos a usar este de aquí, Ibis, el otro es Rail. Usaremos... Vamos a usar... No hay muchos datos, ¿no? Da aquí, ¿no? Tenemos 3 metros, 4 metros. Ya. Primero vamos a hacer para lo que son los pares. Uno para los pares. Para los pares. Nos pide la inductancia y lo que es la reactancia inductiva. De esta forma vamos a ponerlo y aquí dice 0,6 de altura. Voy a poner aquí el de 1 y el de 4. 1 metro. Y aquí va a ser 4. Que 4 generalmente no es el global, ¿no? No es el total que nos da. Aquí dice 4, pero vamos a dividirlo de esta forma. Aquí vamos a ponerle que este va a ser 3 y aquí vamos a ponerle que este va a ser 1. ¿Por qué? Porque si no, no se puede resolver, digamos. Entonces, 3 metros y aquí vamos a poner 1 metro. Este lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacíamos en los ejercicios de inductancia? En los ejercicios de inductancia, este es impar, le vamos a poner impar. Los ejercicios de inductancia, lo primero que hacemos es entrar a la tabla. ¿Qué datos vamos a buscar? Primero, número de hilos. ¿De qué? De aluminio. En este caso tenemos conductor rail. Aquí lo voy a poner a la derecha. Rail. Conductor rail. Entonces bajamos. Bajamos. Busco conductor rail. Y busco número de hilo por diámetro. Donde dice aluminio, bajo hasta mi conductor. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? 45 por 3,7. Ya, entonces número de hilos por diámetro de cada hilo. Entonces, de aluminio, el número de hilos va a ser de 45. El número de hilos va a ser igual a 45. Ahora, con estos valores, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a nuestra tabla de acá. Y aquí tenemos para 45 nuestro radio medio geométrico propio o R' va a ser 0,816 R. 0,816 R. R' va a ser igual a 0,816 R. ¿Qué va a ser R? R va a ser igual al diámetro nominal entre 2.
¿Cómo saco el diámetro nominal? Voy a la tabla, en este caso sigo en raíl y donde dice diámetro nominal aquí arriba, bajo hasta donde dice total hasta llegar al conductor. En este caso es raíl y dice 29,59 milímetros. Entonces pongo 29,59 milímetros. Ahora, de aquí tenemos que dividirlo entre 2. Mi calculadora me olvidé de sacarla. 8 milímetros. Y listo. Esos son todos los datos que vamos a sacar de la tabla. Vamos a calcular ahora lo que es R', que va a ser 0,816 por 14,8. Nos va a dar 0,816 por 14,8. 12,08 milímetros. Ahora, vamos allá en la que son las distancias entre las fases. Recordemos que cuando hay tres en esta distribución vamos a tener una fase, en este caso va a ser la fase R, la fase S y la fase T. ¿Cuántos conductores por fase tenemos? Solo un conductor por fase. O sea, no ningún problema nos va a aparecer tres conductores y va a ser solo un conductor pero en una fase con tres conductores. No, eso no va a pasar. Siempre que hayan tres conductores van a ser tres fases con un conductor por fase. Entonces la distancia de R hasta S va a ser igual a raíz de 3, pero más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto va a ser 9 más 1, 10, raíz de 10. ¿Cuánto vale raíz de 10? 1 al cuadrado más 3 cuadrado, raíz de 10 igual a 3,10 metros. Ahora, tenemos la distancia de R hasta T, que como aquí ya está explícito, ¿no? Va a ser 3 más 1, que va a ser 4 directamente. 3 más 1 igual a 4. Y por último, lo que es la distancia de S a T, que va a ser, en este caso esto es 1, aquí vamos a tener un triángulo, va a ser raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a raíz de 2. Entonces, haciendo los cálculos, raíz de 2, 31. Ahora, recordando la fórmula de la distancia media geométrica, teníamos que era la distancia media geométrica era igual a la raíz n de fase R de la distancia de R a S por la distancia de S a T por la distancia de R a T. Y listo. Donde n en este caso iba a ser el número de fases. Entonces, el diámetro medio geométrico va a ser raíz cúbica de 3,16 por distancia de S a T, que va a ser 1,41 por RT, que va a ser 4. 2,61 metros. Sencillo.
Ahora, el radio medio geométrico, también hay que recordar la fórmula, va a ser raíz n de n por... ya, verdad, verdad, verdad. Bueno, sí, está bien, es bueno explicarlo. R de n a la menos 1 por R', de la fórmula de R'. Ahora, ¿cuántos conductores por fase hay? Es decir, n va a ser número de conductores por fase. Habíamos dicho que era un conductor por fase, porque van a haber 3 conductores y cada uno va a ser una fase diferente. Entonces, n va a ser 1. Voy a tener 1, raíz 1, que va a ser 1 por r a la 0, que va a ser 1 por R'. Que bueno, en conclusión, esto va a ser 1 y por lo tanto voy a tener R'. Y como ya tengo R', voy a decir que mi radio medio geométrico va a ser de 12,08 milímetros. O también puedo decir que va a ser de 12,08 por 10 a la menos 3 metros. Que para la fórmula de la inductancia es lo que vamos a ocupar. La inductancia, recordemos la fórmula, es L, pero va a ser igual a 10 por 2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de distancia media geométrica dividido radio media geométrico por la longitud. Reemplazando, tenemos 2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de DMG, que es 2,61, dividido 12,08 por 10 a la menos 3. Por longitud, que en este caso la longitud que nos da el problema es de 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100. Y bueno, el resultado de esto va a ser nada más y nada menos que 2 por 2,61 dividido 12,08 por 100. 0,17 henrios. Y listo, ahí tenemos la inductancia. Y ahora vamos a hallar lo que es la reactancia inductiva. La reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por F por L, donde F, como estamos en Bolivia, siempre va a ser 50 hercios. 2pi por 50 por 0,107. Y esto va a ser igual a 34 ohmios. Y bueno, lo pueden encerrar, lo encierran, ¿no? Lo que es la respuesta. Y listo. Un momento voy a cortar la grabación. Capacitancia, porque había quedado que íbamos a hacer uno de capacitancia ahora mismo. Si se fijan, siempre les va a dar aquí un valor, aquí otro. El anterior no nos dio, pero es porque el ingeniero a veces se equivoca. Entonces ahí en el día del examen le vamos a preguntar si es que se equivoca y le vamos a decir ahí qué valor ponemos. Digamos. Porque fíjense, siempre viene con un valor a la derecha. Nunca lo va a dejar así sin nada. Uno de capacitancia, a ver, uno de capacitancia bonito. Capacitancia, la reactancia.
de las líneas aéreas que se indican. Reactancia inductiva capacitiva, dice aquí ya. Este de aquí, este ejercicio de aquí lo vamos a sacar. Este de aquí. Listo. Pega. Mamita querida, anda, control B. Ahí está. Perfecto. Tenemos este de aquí que va a ser el que vamos a resolver. En este caso nos va a pedir lo que es la reactancia, pero en lo que es la capacitancia y reactancia capacitiva, considerando el efecto del suelo. Es decir, nosotros en nuestro examen lo que vamos a hacer va a ser transcribirlo de esta forma. Así, así. Este va a ser mi fase R. Esta va a ser mi fase S y esta va a ser mi fase T. Y lo hacemos. Esto se llama distribución trifásica asimétrica, por si acaso. Si lo buscan en su libro, está de esa forma. Entonces aquí nos va a dar 1 metro, aquí nos va a dar 4 metros y aquí nos va a dar 0,2 de altura. 0,2 de altura. Y nos dice que va a estar a una altura de 9 metros con respecto al suelo, es decir, h igual a 9 metros. Y nosotros aquí ponemos lo que es nuestro suelo. Entonces, recordando que cuando nos pide capacitancia con efecto al suelo, tenemos que usar el método de imágenes. ¿Qué consiste el método de imágenes? En, como un espejo, reflejar lo que es crear una forma imaginaria de la línea. En este caso va a estar esto aquí. Esto de aquí va a continuar hasta aquí. Y esto va a continuar hasta aquí. Y de esta misma forma va a ser lo mismo. Lo mismo, aquí va a estar 4 metros, aquí va a haber 1 metro y aquí va a haber 0,2 metros. Listo. Esa es nuestra idea. Entonces nos dice conductor 4.0. Bueno, este modelo es muy viejo, muy extraño. Muy, muy extraño, pero si nos dice 4.0 nos lo va a pedir en lo que es otra norma. Si no me equivoco, aquí dice... No está en norma AWG, ¿no? ¿Qué norma? Aquí está AWG 4.0, es este de aquí, Swan. Conductor Swan pide. Para conductor Swan, en este caso, muy raro que pida en norma AWG, ¿no? Generalmente siempre les da el nombre del conductor. Pero en este caso está pidiendo 4.0, que es Penguin, no es Swan, me equivoqué ahí, es Penguin. Entonces, Penguin tenemos, vamos a poner, de hecho lo voy a anotar aquí, vamos a ponerle conductor 4.0, 4.0, que va a ser igual a Penguin. Penguin. Entonces, listo. Buscamos, ¿qué es lo que vamos a buscar? El número de hilos. Vamos a buscar el diámetro exterior, o bueno, el diámetro nominal. Y bueno, procedemos. Tenemos número de hilos por diámetro. Vamos a donde dice aluminio, y de aluminio bajamos hasta nuestro conductor, que en este caso es Penguin. En Penguin o 4.0, lo que vamos a buscar es lo que está a la izquierda. En este caso es 6 por 4,77, es decir, 6. Número de hilos va a ser 6 y el diámetro exterior, ahorita vamos a leerlo por tabla, va a ser, dice diámetro nominal, bajamos donde dice total y vamos hasta donde dice Penguin, que está aquí, que va a ser 14,31. 14,31 ¿qué? Milímetros. 31 milímetros.
Entonces tenemos que hallar el radio, que va a ser 14,31 dividido 2. Va a dar un valor de 7,155 milímetros. Ahora vamos a la tabla que les indiqué en WhatsApp, que es esta de acá. Para un número de hilos de 6 vamos a tener 0,809 R. Es decir, R' va a ser igual a 0,809 R. Que bueno, va a ser igual a 0,809 por 7,155 milímetros. R' entonces va a darnos un valor de 0, por esto de acá. R' va a ser 5,8 milímetros. O por su consecuencia va a ser 5,8 por 10 a la menos 3 metros. Ya. Esos son todos los datos que necesitamos. Y bueno, obviamente la longitud, ¿no? Vamos a decir que la longitud es de 200 kilómetros. Muy grande la longitud, la verdad. Muy grande la longitud. A ver, aquí siempre tenemos que, en los ejercicios que hagamos de inductancia, de capacitancia, tenemos que hallar la distancia entre cada fase. ¿Ya? Ahora, vamos a hallar lo que es la distancia equivalente. A ver, ¿por dónde puedo empezar? A ver, hay que hallar todas las distancias. ¿Por dónde empezamos? Ya. Vamos a hallar lo que es la distancia entre fases, ¿no? Primero la que es la distancia entre cada fase, ¿no? De las reales, no las imaginarias o las proyecciones. Vamos a usar otro color, en este caso verde, y vamos a ver primero la distancia de R a S, después vamos a ver lo que es la distancia de R a T. Primero lo voy a borrar. Primero vamos a hallar lo que es la distancia de R a S, que va a ser igual a 4 cuadrado más 0,2 al cuadrado. Esto va a ser lo primero, hallar la distancia entre cada fase. Luego la distancia de R a T, que ya está aquí, que va a ser 4 más 1, que va a ser igual a 5 metros, y la distancia de S a T, que va a ser de 0,2 cuadrado más 1 al cuadrado. Y bueno, vamos a hacer el cálculo, nos va a dar raíz de 4 al cuadrado más 0, igual, vamos a ponerlo así. Ahora, 0,2 al cuadrado más 1 al cuadrado, tenemos más 0,2 metros. Ya. Esas serían las distancias, que en este caso lo voy a marcar con verde, serían estas distancias de acá. Estas distancias de acá. Estas fases de aquí. Bueno, esto quedó un poco así, así que no, ahí quedó. Mejor lo corrijo. Ya, perfecto. De esta forma. Entonces, ahora, teniendo esta distancia, vamos a hallar lo que es la distancia equivalente entre cada fase. Que la distancia equivalente no va a ser más que la distancia media geométrica. Pero, ojo, no le vamos a llamar distancia media geométrica
porque, o no, sí le podemos llamar, creo, sí le podemos llamar. Sí, le podemos llamar distancia media geométrica. No hay razón para no hacerlo. Distancia media geométrica, entonces le vamos a llamar n por distancia de fase r, perdón, RAS por RAT por RA, por SAT. Recordando que cuando hablamos de DMG o distancia media geométrica, esto es igual a número de fases. Entonces, volviendo a usar esto, DMG va a ser igual a raíz cúbica de distancia de RS, que va a ser 4,005 por DRAT, que RAT va a ser 5 metros por 1,02 al cuadrado. Raíz cuadrada, perdón. Y esto nos va a dar 73 metros. Listo. Ahora sería hallar lo que es la radio medio geométrico. No hace falta hallarlos, porque al fin y al cabo no hace falta, de hecho, hallar el radio medio geométrico. En capacitancia no hace falta hallar el radio geométrico. Ya estoy viendo la fórmula, no hace falta hallar el radio geométrico. Entonces eliminamos esto de acá directamente. Lo hacemos desaparecer y decimos que el radio va a ser igual a 7,155 por 10 a la menos 3 metros. No hace falta. Estoy viendo la fórmula, no es necesario el radio medio geométrico. En este caso sí, sí está bien, no es necesario. Ahora vamos a hallar la distancia de cada... vamos a hallar lo que es la distancia de cada conductor a su imaginario, por decirlo así. Si le queremos llamar imaginario, si queremos le llamamos proyección, si queremos le llamamos cualquier cosa. Pero la cuestión que tenemos que hallar es la distancia de este imaginario, perdón, de este real al su imaginario, en este caso este va a ser esto de acá. De ese lo mismo, esto va a ser lo de acá, así, esto así, igual hasta el fondo. Listo. Tenemos que hallar esas distancias, Entonces, la distancia de R a R' va a ser igual a 9 más 9, que va a ser igual a 18. La distancia de S a S', vamos a ponerle aquí R', S', T'. Va a ser igual a 0,2 más 9 más 9 más 0,2 va a ser igual a 18,4 metros. Y distancia de T a T' va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser 9 más 9. 18 metros. Listo. El paso siguiente que vamos a hacer va a ser la... a ver. Ok. A ver cómo lo puedo... ¿Cómo le puedo llamar a esto?
Ya vamos a hallar lo que es la distancia. No, no tiene nombre. Pues pongámosle, ¿qué valor le podemos poner? Distancia equivalente si quieren, distancia equivalente. Que va a ser igual a raíz cúbica, ya no voy a poner lo mismo, ¿no? Aquí no es necesario hacer esto. De, obviamente, drr' por dss' por dtt'. No sé qué nombre ponerle, por eso ahí me trabé, pero bueno, ni modo. Pongámosle esto. 18 por 18,4 por 18. Nuestra distancia equivalente va a ser igual a esto acá. La fórmula, no le vamos a poner nombre. No le vamos a poner nombre para no confundirlo. Ahí está. Vemos igual y esto lo vamos a recorrer más para este lado. No vamos a ponerle nombre porque no conviene. Ahora mismo vamos a hallar las distancias desde la fase R. ¿Qué color lo vamos a hacer? ¿Con qué color lo vamos a hacer? Naranja. Naranja. Ya con naranja. La distancia desde la fase R hasta la imaginaria de esta de acá. Vamos a ponerle así. Que cruce todo esto así. Esa distancia vamos a hallar. La distancia de este mismo también a este otro de acá. Y la distancia de este conductor a este otro conductor de acá. Que va a ser así. Así. Estas tres distancias. A esta le vamos a llamar. Bueno, le ponemos el nombre que es, digamos, ¿no? Ponemos el nombre que es. Su nombre va a ser. Con naranja vamos a seguir. Vamos a ponerle distancia de R a T a S'. Otra va a ser distancia de R a T'. Y lo por último vamos a poner distancia de S a T'. Ahora sí. Con esto hacemos los cálculos. Vamos a tener raíz de 4,5 más 18. 5 al cuadrado más 18 al cuadrado. Aquí vamos a tener de R a T', vamos a tener, bueno, no, de hecho esta es R a T'. Ay, 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 me confundí. Esto viene aquí y esto viene aquí. Así. A S' es, si se fijan, 4 y aquí es 18 más 0,2. Va a ser 4 al cuadrado más 18,2 al cuadrado. 4, 18,2. Y distancia de S a T' va a ser 18,2, 1. Raíz cuadrada de 18,2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y simplemente hallamos los resultados.
aquí va a ser 18,23. Aquí voy a tener 18,63 y aquí voy a tener 5 al cuadrado más 18 al cuadrado, 7,04. Mentira, mentira, no es 7. Me confundió. Ahí está, 18,68. 18,68. Listo, 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 listo. Entonces, ahora es cuando podemos reemplazar la fórmula. Está todo completo, no falta un paso, no falta. Que es hacer lo propio aquí, ¿no? La raíz de 3 por drs' por drt' por dst', así. Esto reemplazando raíz cúbica de 18,63 por 18,68 por 18,23. Listo, de acá esto así. Perfecto. Entonces la distancia total vamos a tener distancia cúbica 18,63 por 18,78 por 18,23. 18,51 metros. Listo, esos son los pasos, ¿no? Primero la de los imaginarios, ya la distancia entre los reales, que va a ser la distancia media geométrica. Luego la distancia desde cada fase hasta su imaginario y esto que es un poco parte de la deducción, un poco parte de la deducción que es así como un... Está en el libro, no me acuerdo muy bien, pero... Ay, 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 ay. Ah, lo dejo aquí. Quita el libro. Carga trifásica simétrica. Sí, esto de acá. Le ponen nombre ustedes H a esto, ¿dónde está la última fórmula? Esto de acá. Esto de acá, acá, de aquí. Esta es la fórmula. Esta es la de fórmula. H1, H2, H3 y le pone H1, 2, H2, 3 y H1, 3. Ahí está toda la deducción, digamos. Pero yo aquí le estoy poniendo la distancia, estos nombres así, ¿no? Ustedes le pueden cambiar el nombre perfectamente. O sea, ustedes le ponen a esto 1, 2, 3 y en lugar de poner R a R', en lugar de poner S a S' y T a T', ¿qué ponen? H1 a 1', H2 a 2', o como está aquí, por ejemplo, esto va a ser lo mismo, va a ser distancia de 1 a 2, distancia de 1 a 3 y distancia de 2 a 3 y esto va a ser distancia equivalente. Aquí para reemplazar en la fórmula, este va a ser distancia de, no, va a ser H1, ¿por qué? Porque es de 1 a 1'. H2 que va a ser de 2' a, perdón, de 2 a 2' y H3 que va a ser de 3 a 3'. Y por último vamos a tener distancia va a ser H de 1 a 2 y aquí vamos a tener distancia de H
de 1 a 3 y distancia h de 2 a 3. Es decir, lo mismo que está acá, ¿no? A ver si puedo hacer más zoom bien. Ahí está. Lo que es la distancia equivalente, que es lo que habíamos hallado al principio, de mg. A esto nosotros llamamos de mg. H1, H2, H3 le habíamos puesto DRR', DSS' y H3 le habíamos puesto DTT'. Ya H12 es la distancia de H, va a ser la distancia desde eh, R a S', H13 va a ser la distancia de R a T' y H23 va a ser la distancia de S a T', por si acaso. Quizá debía haberlo hecho así, ¿no? Con 1, 2, 3 para que ustedes lo reemplacen en la fórmula, pero tampoco hay problema. De hecho, le voy a cambiar la fórmula, aunque no sea la misma del libro, pero el resultado va a ser el mismo. Solo voy a cambiar los nombres. Capacitancia va a ser igual al logaritmo de, en este caso vamos a poner DMG a este le vamos a poner un nombre de, no la pongo, no, dejémoslo ahí. DMG sobre el radio por este otro término de acá que va a ser el número de arriba, es este de acá que va a ser 18,13, que le vamos a poner raíz cúbica de dr a r' por ds a s' por dt a t', de esta forma. Y abajo vamos a poner raíz cúbica de dr s' por drt' por dst'. ¿Se fijan? Va a ser lo mismo, ¿no? La misma fórmula, solamente que le cambié los nombres. De ahí aquí vendría obviamente lo que es la línea. Va a ser, la onda era 0,0241 por la longitud. Es lo mismo, digamos, es lo mismo, realmente es lo mismo. C va a ser igual al logaritmo de DMG, nos había dado 2,73. R nos había dado 7,16, pongámosle. Por 10 a la menos 3. Por esto nos había dado 18,13 y este otro nos había dado 18,51. 18,13 y aquí nos había dado 18,51. 0,0241 por la longitud que era de 200 kilómetros. Y por lo tanto la capacitancia va a ser vamos a tener una capacitancia de 1,87 faradios. Microfaradios, mejor dicho. Microfaradios. Vamos a tener microfaradios. Y la reactancia capacitiva, que no va a ser otra cosa que 1 sobre 2 pi por f por capacitancia, donde esto va a ser siempre 50 hercios. Vamos a poner 2 pi por 50 por 1,87 por 10 a la menos 6.
Esto nos va a dar 1702,2 ohmios, o podemos decir que XC va a ser igual a 1,7 kilo ohmios. Y queda la respuesta de esta forma. ¿Alguna duda sobre este problema? Es un poco largo, un poco tedioso. Si les toca este, es de lo más complicadito que pueda parecer. Auxiliar, en qué caso habría que hacer esto de los espejos? Cuando nos Cuando nos pida pida lo que es lo que es eh, respecto al suelo. respecto al suelo. Aquí Aquí dice. dice, No dice, ¿no? no dice, ¿no? Porque No es este, es no este. es este, es este. Ah, ya. Solo Solo resalta, no. no. Aquí nos da Aquí la nos da la distancia distancia respecto al respecto suelo. al suelo. Fíjense aquí, Fíjense, aquí suelo dice. suelo, dice. Si no nos Si no diera nos diera respecto al suelo, respecto al diríamos esto. suelo, ¿Qué es lo ¿qué es único lo que va a único que variar va a en este variar en este caso? caso? Esta Esta fórmula, todo fórmula, esto, todo esto lo voy a lo voy a copiar. copiar. Ah, Ah, ya. Todo este término desaparece. Toda esta masa gigante desaparece. Nos queda así. Donde DMG sí va a ser diferente en cada caso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una distancia diferente y básicamente solo tendrían que calcular esto de aquí. Esto de aquí, obviamente los datos de la tabla, ya. Ahora, como nos pide con respecto al suelo o tomando en cuenta el efecto del suelo, vamos a usar esta otra fórmula de aquí. En cambio, si no nos dijese nada del suelo, usamos esto nomás. Así. Y ya dependiendo de cómo cambie el ejercicio, el DMG va a cambiar, ¿no? Va a ser diferente. Pero esto de DRR', porque no habría ningún prima, digamos, aquí. No habría nada, no habría ningún espejo. De hecho, esto lo voy a poner aquí. Lo voy a ordenar, a ver, vamos a ordenarlo. Ya. Por longitud, ahí podemos usar si no hubiese efecto del suelo. Esa sería la única variación. Si no hubiese efecto del suelo. O sea, si se fijan, este valor es prácticamente 1. Este valor aquí es prácticamente 1. Ese término gigante de ahí. Entonces es como un factor de corrección cuando tomamos en cuenta el efecto del suelo, digamos. No es como algo que sea tan relevante. Pero sí, obviamente el ingeniero se va a fijar el procedimiento y va. No es que lo hacen así, le redondean un poco y ya, digamos. Ahora, esto aquí no hicimos mucho trámite porque nos pide inductancia, por si acaso. Aquí estoy leyendo capacitancia. Esto es inductancia, esto es otra cosa. No existe algo como inductancia con respecto al suelo, no. Inductancia es más fácil. Capacitancia sí es un poco más largo. En caso del trifásico, ¿no? Porque como vimos la clase pasada, si es bifásico o monofásico, considerando el efecto al suelo, no es nada del otro mundo.
No es nada del otro mundo. Este diríamos que es el caso más particular que le puede tocar en lo que es capacitancia. E inductancia incluso, o sea, lo más difícil, digamos. Obvio, en inductancia está o sea, están los otros dos ejercicios que son complicados de inductancia, que son estos de aquí, que vienen así. Y está el que viene así. Pero esos son muy rebuscados, digamos. Que les toque uno de estos en inductancia, muy complicado. En cambio, que les toque uno así de capacitancia puede pasar, puede pasar. O sea, si les toca uno así de inductancia, muy caso especial, digamos. Pero bueno. Ahora vamos a, bueno, no lo voy a borrar. Ahora vamos a hacer mano y flecha. ¿Por qué? Porque no creo que haga línea hoy, la verdad, no creo que no hace falta no hacer línea. O sí hace falta. Ah, pide línea corta, ¿no? Pero no les va a tocar a ustedes línea corta, no vale la pena le da línea corta. A ustedes les va a tocar sí o sí línea media, imposible que les toque línea corta. O igual no vemos hace rato línea corta, vamos a hacer ese de línea corta, o este de línea media podemos hacer. No, es muy largo. Ayer hicimos tipo T, tocaría hacer tipo pi, pero no, muy largo. No me quiero desgastar tanto tampoco. Más que todo vamos a hacer vano y flecha, porque es lo que más veo que tienen dudas en vano y flecha. Todo esto es el mismo ejercicio, por si acaso. Resolvemos esto, les explico un poco la teórica y vamos a acabar ahí nomás. La línea, depende, si acabamos temprano, hacemos la línea corta. Pero la línea media no, muy largo. A ver, ¿qué nos indica el problema? ¿Qué nos indica el problema? Dado una línea instalada a 950 metros sobre el nivel del mar. Listo. Si nos dice 950 metros sobre el nivel del mar, ¿qué sabemos? Uy, espérate. Metros sobre el nivel del mar. Sabemos de antemano que va a ser zona B, porque la zona B va a estar entre 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Directamente ahí, che, voy a hacerlo más cerca porque no quiero. Ahí, listo. Ahí. Y esto aquí, ya. 950 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Entonces, zona B, automáticamente zona B. ¿Qué dice? A va a ser igual, el vano va a ser igual a 250 kilómetros. O metros, mejor dicho, metros. A va a ser igual a 250 metros. Un vano muy largo. Calcular los coeficientes de seguridad correspondientes. No, calcular los coeficientes de seguridad considerando los valores de la tensión total en los apoyos obtenidos para la hipótesis de carga básica y adicional. Dice, calcular los coeficientes de seguridad considerando los valores de la tensión total en los apoyos obtenidos para la hipótesis básica y adicional. Ya, está bien, está bien. Vamos a hacer los que son impares entonces. Vamos a hacer impar. Está un incompleto el ejercicio, la verdad. ¿Por qué les digo que está incompleto? Porque no da muchos valores. No me da el conductor para empezar. Eso es lo que más me asusta. No me da el conductor, eso es peligroso.
A ver, vamos a leer el enunciado del 5. Dice, para la línea aérea anterior, calcular el vano crítico correspondiente deduciendo a partir de su valor real del vano referido al valor obtenido del vano crítico. Indicar cuál será la hipótesis más desfavorable. Aplicar para vanos menores y mayores. Ya, no me da el conductor. No me da el conductor. Eso me asusta, no me da el conductor. A ver, ¿y este otro de aquí tiene algún ejercicio de vano y flecha? No, no tiene vano y flecha. Ay, 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 aquí qué dice. Conductor Cuail. Ya, vamos a hacer este de acá mejor. Este de acá vamos a hacer mejor. A ver, este de acá lo vamos a hacer. Este lo voy a borrar a su casa. Este, control B. Listo, no. Ya. A ver, hagamos un reset y veamos. Este está mejor. Da una línea aérea, da en la zona B, directamente zona B. Nos lo da directo, zona B. ¿Qué más nos indica? Cuyo vano es de A igual a 300 metros. Y el conductor es Cuail. 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 Que dice calcular la flecha y verificar el coeficiente de seguridad correspondiente teniendo en cuenta las hipótesis siguientes. Listo, 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 listo. ¿Cuál hacemos? Ambas son buenas. Voy a hacer la de los pares, me parece mejor todavía. Ambas son buenas, pero esta es mejor. Ya, recordemos que, ojo, recordemos. En rojo, en naranja voy a poner todo lo que tenemos que asumir. Para zona B, asumimos que el peso del hielo o la sobrecarga de hielo va a tener un valor de 0,18 raíz de diámetro exterior. Ya, asumimos. ¿Qué otro valor tenemos, qué otra cosa tenemos que asumir? No me da el coeficiente de seguridad, va a ser igual a 3. ¿Qué otra cosa tenemos que asumir? Zona B, vano. Ya. Mm, peso del viento va a ser igual a 36 por raíz cuadrada de diámetro exterior. ¿Por qué asumo estos valores? Cualquiera de estos valores me los puede dar como dato. A excepción de este difícilmente les den como dato, casi nunca, no pasa esto. No les va a dar seguramente como dato nunca. Peso de hielo. Y recordemos que para en caso de zona C lo voy a poner así. En caso de zona C va a ser un valor de 0,36 raíz de diámetro externo. En caso zona C. En caso zona C. ¿Qué otro valor más? Bueno, ya, esos son los valores nomás tenemos que asumir. Ahora, en función del conductor vamos a buscar otros valores. ¿Qué valores se buscan en función del conductor? Primero, coeficiente de dilatación lineal. Si nos fijamos en nuestra tabla, esta de acá, nos pide Quail. Quail está arriba de Ibis. Arriba de Ibis. Por lo tanto, como está arriba de Ibis, vamos a usar los valores de. Para esto vamos a usar 19,1 por 10 a las menos 6, 1 sobre grados Celsius.
nuestro coeficiente de dilatación lineal, y nuestro módulo de Young o módulo de elasticidad va a ser de 8100 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Ahora, recién buscamos en tabla lo que son los valores. ¿Qué valores vamos a sacar de tabla? Vamos a sacar peso propio, vamos a sacar coeficiente de carga de ruptura y diámetro externo. ¿Dónde se va a encontrar el peso propio? Voy a la primer parte de la tabla, busco primero peso nominal, aquí a la derecha, donde dice total. Busco mi conductor, en este caso coil, y lo hago coincidir. Tenemos 2,72, 272,4 kilogramos fuerza dividido kilómetro. Y para que sea por metro, ponemos 0,272,4 kilogramos fuerza por metro. Nada más. ¿Dónde hallamos carga de ruptura? ¿Dónde hallamos carga de ruptura? Bajamos a esta otra parte de la tabla. Aquí dice carga de ruptura. ¿En qué clase estamos? Estamos en zona B. Estamos en zona B. Buscamos nuestro conductor coil y nos da 2329 kilogramos fuerza. 2329 kilogramos fuerza. Ahora volvemos a la parte de arriba, donde dice diámetro nominal, donde dice total, y interceptamos con el conductor. Sería coil de esta forma. 11,35 milímetros. Que va a ser igual a 11,35 por 10 a la menos 3 metros. Listo, no es más, no es más. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Eh? No están en los datos aquí de la tabla, no lo están, pero como ya les expliqué en clases anteriores, cuando, o sea, empezando de IBIS, en IBIS aquí no puedo hacer anotaciones en esta cosa, pero desde IBIS para abajo, es decir, como saben, su tabla se divide en dos, ¿no? Es decir, esta es la primera parte de la tabla, la segunda página es la segunda parte de los mismos conductores, es decir, desde Gren hasta Dove. Desde Gren hasta Dove, lo mismo. Esta es la parte 1 de esa tabla, esta es la parte 2. Ahora, los conductores siguen. Aquí desde Eagle hasta Falcon va a estar su parte 1 y su parte 2. Desde Eagle hasta Falcon. Entonces, contando los conductores, es decir, desde el inicio, desde Gren hasta Brandt, vamos a usar lo que es 19,1 por 10 a la menos 6 como coeficiente de dilatación lineal, y como módulo de elasticidad vamos a usar 8100. Ahora, de IBIS hasta Dove vamos a usar, en este caso lo que usamos la clase anterior, lo voy a anotar con azul como caso particular. Alfa igual a 17,7. Mismas unidades, mismo todo, por 10 a la menos 6. Y módulo de elasticidad de 8000.
Y como ya les acabo de decir, la tabla va a seguir bajando. Es decir, va a seguir desde Eagle hasta Falcon. Y todos estos siguen utilizando lo mismo, lo que es 17,7 y 8000. ¿Por qué? Porque están abajo de IBIS. ¿Se entendió? Ya. Esto lo... Uy, se me está lagando. Ya. Lo dejo ahí. Mejor no, ahí. Nada, lo borro. Ya. Entonces, con estos datos ya sacados, recién vamos a empezar a trabajar. A ver, un segundo que me están pidiendo una cosa. Mm, no es así, esto es 36 kilogramos por metro cuadrado. Esto de acá se va a llamar presión del viento. A ver, lo voy a resaltar con verde. Esto de acá es presión del viento. Presión del viento. Es diferente de peso de viento. O sea, estos datos, los que dijimos en naranja, se asumen cuando no nos lo dan. Ahora, aquí presión del viento va a ser 36 kilogramos por metro cuadrado. Otra cosa. No, no hace falta otra cosa. Entonces, podemos trabajar perfectamente. Listo. Con los valores, con estos valores podemos analizar las hipótesis. Primero es la hipótesis básica. Hipótesis básica. Peso propio más sobrecarga de viento, es decir, más peso del viento. Que esto va a ser igual a, bueno, esta hipótesis nos va a indicar lo que es el cálculo de el peso aparente, P', ¿ya? Y después nos va a dar la temperatura inicial que va a ser de, o temperatura 1 que va a ser de 30 grados Celsius. Con esto recién empezamos a trabajar, con esto. Para la hipótesis básica, ¿qué es lo que vamos a hallar primero? Lo que es la tensión mecánica. La tensión mecánica. Lo primero que vamos a hallar es la tensión mecánica, que va a ser coeficiente de, perdón, carga de ruptura dividido coeficiente de seguridad. Carga de ruptura, ya lo habíamos sacado de tabla, va a ser 2329. Coeficiente de seguridad no nos lo dio, asumimos 3. 3. Haciendo la división, 2329 dividido 3, 776,33 kilogramos fuerza. Listo, esto es la tensión mecánica. Ahora, la tensión específica va a ser igual a la tensión mecánica dividido el área total. Nosotros con este valor del diámetro exterior vamos a calcular lo que es el área total, que va a ser igual a pi por diámetro externo al cuadrado dividido 4. Pi por diámetro externo, que va a ser 11,35
dividido 4. Esto nos va a dar pi por 11,35 al cuadrado sobre 4. Nuestra área total va a ser de 101,177 milímetros cuadrados. Listo. Continuamos. Va a ser igual a 776,33 dividido el área total que acabamos de calcular, que es 101,177. Dividido esto de acá nos va a dar 7,67 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Listo, no es más. No es más. Entonces vamos a leer lo que es el peso aparente ahora, que para el peso aparente tenemos que dibujar primero el conductor, que va a tener esta forma. El peso propio va a actuar en esta dirección. Este va a ser el peso propio. Y la sobrecarga de viento va a actuar aquí, que va a ser en este caso el peso del viento. Y la resultante de esto va a ser el peso aparente. ¿Ya? Ahora, el peso del viento va a ser igual a la presión del viento por el diámetro exterior. Que en este caso la presión del viento nos va a dar, como no nos dio ningún dato, vamos a asumir que es 36 kilogramos sobre metro cuadrado. 36 kilogramos sobre metro cuadrado por el diámetro, que en este caso sí lo vamos a poner en metros, que va a ser de 11,35 por 10 a la menos 3 metros. Metro con metro cuadrado se va y el peso del viento nos va a dar 36 por 11,35 por 10 a la menos 3. 0,486. Listo. Ahora, esto tenemos que hallar P', porque es nuestra hipótesis básica. P' entonces va a ser WB o peso del viento más el peso propio al cuadrado. Listo, no es más. Reemplazando 0,408 al cuadrado más peso propio. Vamos a usar el valor en metros que va a ser 2724, 0,2724 al cuadrado. Listo. Entonces nuestro peso aparente va a ser 0,4086 cuadrado más 0,2724 al cuadrado. 0,49 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Sobre metro, sí, sobre metro, nada de metro por metro. Sobre metro. Kilogramo fuerza por metro es nuestro peso aparente. Bueno, ahora que conocemos lo que es el peso aparente, podemos hallar lo que es el coeficiente de sobrecarga, que va a ser M sub A, que va a ser peso aparente dividido peso propio. Y obviamente esto va a ser 0,49 y este va a ser 0,2724, que nos va a dar 1,8, 1,8 es adimensional.
Y falta lo que es el peso específico, ¿no? El peso específico no va a ser más que el peso propio. A ver, ¿dónde está lo? Peso propio dividido área total. Mm, sí, no lo había calculado antes, pensé que lo había calculado antes. Peso propio dividido área total. Peso propio habíamos dicho 0,2724 y todo esto dividido 101,177. A ver cuánto nos da ese valor. Mm, no, es 0,2724 dividido. Cero coma 0027. Listo, eso es. Ahora sí podemos hacer el cálculo de la flecha, que la flecha va a ser igual a el vano al cuadrado por el peso específico por el coeficiente de sobrecarga dividido 8 veces la tensión específica. Entonces la flecha A. Reemplazando valores, vamos a tener el vano era de 200. ¿De cuánto era el vano? 300. 300 al cuadrado por 0,0027 por 1,8 dividido 8 por T sub A, que va a ser 7,67. Entonces mi flecha de la hipótesis básica va a ser 7 metros. A ver, no me estoy olvidando nada. No, no me estoy olvidando nada. La flecha va a ser de 7,11 metros. Sale grande, ¿por qué? Porque obviamente el vano es gigante, ¿no? Hay que tener en cuenta de eso. El vano es muy, muy grande el vano. 300 metros es un vano gigante. Son solo fórmulas, ¿no? Aquí yo creo que no hay mucho problema. Lo que sí, lo más importante del problema es esto de acá. ¿Dónde está? Voy a ponerle un... Esto aquí lo voy a encerrar. No sé si lo puedo aumentar el grosor o cómo es. Esto es de lo más importante del problema, por no decir lo más importante, que es el cálculo del peso aparente. ¿Por qué? Porque prácticamente en esto consiste lo que es la hipótesis, ¿no? O sea, si aquí dijese hielo, no sería este gráfico, sino sería otra cosa. O sea, de esta hipótesis en donde sale P'. Así que eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta a la hora del examen. Entonces, seguimos. En la parte un poquito más tediosa del problema, que es la parte de hipótesis adicional. Hipótesis adicional. Tenemos
peso propio más sobrecarga de hielo. Bueno, no dice hielo, pero vamos a poner sobrecarga de hielo. Pensaba, era que haga el impares, ¿no? Estaba mejor el impares. Era mejor que haya hecho el impares, la verdad. Es más particular, pero es lo mismo. Aquí tenemos 30 grados. Sí, pero claro, es que aquí es hielo al inicio y después es viento. Vamos a ponerle hielo. Peso del hielo. Ahora, volvemos a recordar que de aquí viene P'. Y nos va a dar una temperatura 2 de menos 10 grados Celsius. Claramente. Entonces, mm, para mi hipótesis adicional voy a también hacer recuerdo de que como estoy en zona B, lo que es mi peso del hielo va a ser igual a 0,18. Uy, estoy traumado con los circuitos. Va a ser igual a 0,18 por diámetro externo. Raíz de diámetro externo. Listo. Entonces continuamos. Directamente voy a hallar el peso aparente. Podría hallar directamente el peso aparente. Ya está ahí todo para calcularlo. El peso propio va a ser el mismo, no hay problema. Sí, voy a hallarlo. Entonces el peso del hielo va a ser igual a 0,18. El conductor no varía, así que va a ser 11,35 milímetros. Es lo mismo. Peso del hielo vamos a tener que va a ser 0,18 raíz de 11,35. 0,606 kilogramos de fuerza por metro. Ahora, vamos a hacer el gráfico del conductor, donde esta dirección va a tener el peso propio y esta otra dirección va a ser el peso del hielo. Entonces el peso aparente va a ser igual al peso del hielo más el peso propio. El peso propio más peso de hielo es lo mismo. Entonces el peso aparente va a ser 0,606 más 0,2724. Entonces el peso aparente va a ser 0,88 kilogramos fuerza por metro. Simple, simple, simple. Nada complicado aquí, nada fuera de lo normal. Ahora sí se va a torcer un poco, pero primero no nos vamos a ir sin calcular lo que es el coeficiente de sobrecarga, que es peso aparente dividido peso propio, que no va a ser más que dividido. Tenemos un coeficiente de sobrecarga de 3,22 adimensional. Ahora sí, tenemos que hallar K. K va a ser igual a T sub A menos vano al cuadrado por W al cuadrado por M sub B al cuadrado, no, M sub A al cuadrado por módulo de elasticidad. Dividido 24 por tensión específica A al cuadrado. Reemplazando, la tensión específica era 7,67 menos vano al cuadrado, 300 al cuadrado por
peso específico A, que era 0,0027 al cuadrado por coeficiente de sobrecarga, que era 1,81 al cuadrado por 8000. 8100, ¿verdad? Estamos trabajando con conductores arriba de IBIS. 24 por tensión específica, que hace 7,67 al cuadrado. Vamos a ver si no me equivoqué en alguno de estos valores, si lo recuerdo bien. 0,027, 1,8 en lugar de 1,81. Y habíamos asumido que el módulo de elasticidad era de 8100. Perfecto. Acá nos va a dar por al cuadrado por 8100 por 24 por al cuadrado. K nos va a dar igual a menos 4,48. No le vamos a poner unidades. Démoslo así. Ese es el valor de K. Listo. Entonces, conociendo K, podemos conocer lo que es la ecuación de estado. Que la ecuación de estado va a ser tensión específica B al cuadrado por tensión específica B menos K más alfa por E por variación de temperatura. Va a ser igual a vano al cuadrado por WB al cuadrado por módulo de elasticidad por coeficiente de sobrecarga B al cuadrado. Dividido 24. Ahora, podemos reemplazar, si no mucho, la verdad. TV al cuadrado por TV menos K, que en este caso va a ser más 4,48 más 19,1 por 10 a la menos 6 por 8100 por variación de temperatura, que temperatura 1 nos daba, si no me equivoco, 30 menos 10, es decir, va a ser 30 menos 10. Va a ser igual a 300 al cuadrado por coeficiente de sobrecarga, va a ser el mismo. Esto aquí lo voy a anotar por si acaso. W sub B va a ser igual a W sub A. Módulo de elasticidad 8100 por coeficiente de sobrecarga que habíamos hallado que era 3,22 al cuadrado. Dividido 24. Entonces de aquí haciendo un montón de despejes nos va a dar que TB va a ser igual a x cuadrado por x más
más 19,1 por 10 a la menos 6 por 8100 por 40. 300 al cuadrado por 0, cuadrado por 8100 dividido 24. X. Bueno, la tensión específica B va a ser igual a 10,42 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Es una ecuación de tercer grado, con su calculadora háganlo, si no es un trámite y medio hacerlo. Entonces, con esto podemos hallar lo que es la tensión mecánica, que va a ser igual a la tensión específica por el área total, que va a ser 10,42 por el área total, que va a ser a 101,177. Esto va a ser por 101, no, ¿dónde lo dejé ese valor de mierda? 1054,61 kilogramos fuerza. Luego vamos a hallar lo que es el coeficiente de seguridad, que va a ser igual a... ¿cómo era la fórmula? Aquí la había puesto. Carga de ruptura dividido tensión tensión mecánica. Carga de ruptura dividido tensión mecánica. Un momento, aquí era B en lugar de A. Me estoy confundiendo. Tenemos carga de ruptura, que si no me equivoco era 1800. 2329, mejor dicho. 2329. 1329 dividido 1054,61. 2,21 es nuestro coeficiente de seguridad. Y listo, con esto calculamos la flecha. Si no me equivoco, con esto ya podemos calcular la flecha. O hay algo que me estoy perdiendo. No, ya está, podemos calcular la flecha. La flecha de la hipótesis adicional va a ser vano al cuadrado por esto por masa, masa de esto al cuadrado por tensión específica. 300 al cuadrado por 0,0027 por 2,21 dividido 8 por 10,42. Y la flecha B no va a ser más que otra cosa que 300 cuadrado por cuadrado por no, esto no es al cuadrado, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Dividido 8 por 10,42. Flecha en B va a ser 6,42 metros. Y está.
Y listo, eso sería el ejercicio de acá. Como vemos, no hay mucha diferencia en la flecha. En este caso, muy raro, no suele pasar, no suele pasar. La flecha sale mayor en la hipótesis básica que la hipótesis adicional. Muy raro caso de que pase eso, por si acaso. Muy, muy extraño que eso suceda. Pero yo sospecho que es puede ser por el bajo coeficiente de sobrecarga o bueno, el vano también es muy grande. No sé, hay varias razones, ¿no? Pero bueno, ese es el cálculo y está bien, digamos. No pasa nada con que una hipótesis, con que una flecha sea mayor que otra, ¿no? No suele pasar, pero no cambia nada. El resultado está bien. No hay ninguna incoherencia. Y bueno, para terminar, vamos a hacer esto de acá. Que yo no lo voy a hacer ¿A qué me refiero? Aunque no voy a hacer el tal. Aquí lo pone como otro ejercicio, ¿no? Dice calcular el vano crítico para una línea de vano 200 y un conductor. No voy a cambiar el conductor. Ya no voy a cambiar el conductor, no me parece necesario cambiar el conductor. Lo veo innecesario. Así que vamos a hacerlo con los mismos datos de aquí. Seguramente van a ser valores un poco incoherentes, pero no pasa nada. Así que vamos a usar lo mismo. Vano A, que va a ser igual a 300. Voy a hacer más zoom porque no sé por qué escribo mal cuando no hago zoom. Y conductor coil. Eh, en clases hicimos el reglamento francés, hoy vamos a hacer el reglamento alemán entonces. Nos dice zona B y reglamento alemán. Alemán. Nos pide hallar el vano crítico y la hipótesis de condición más desfavorable. Por lo tanto, nosotros venimos acá. Uy, uy, uy. Esto así y bajamos. Hasta aquí mismo. Donde hay una tabla de lo que son los reglamentos, ¿no? En este caso estamos trabajando con lo que es reglamento alemán o vamos a trabajar. ¿Dónde dejé esto? Ya. Reglamento alemán. Era, si no me equivoco, era aquí que estaba. Ya. Bueno, como vemos, esto está en su libro. Esto es lo que es, digamos, no hay nada de nuevo, pero mi tableta no quiere funcionar. ¿Dónde está aquí mismo? Ya, ya las pillé la fórmula.
Las había perdido por ahí. Listo. Reglamento alemán, tenemos esto de acá. Esto hay que respetarlo como sea, sin nada. Ahí, bueno, un poquito chiquito. No importa, no importa, no importa. Vamos a hallarlo con reglamento alemán. Es decir, nos pide vano crítico, ya. Para empezar, el vano crítico tiene la fórmula esta de acá, que la voy a anotar. Tensión máxima dividido esto. Uy, 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 uy. Más un voy a hacer, no estoy escribiendo bien. Raíz de 24 por alfa por temperatura A menos temperatura B. Por si acaso le estoy poniendo temperatura A y B porque las que hicimos arriba no cuentan, digamos, no cuentan. Fíjense que en este caso el ingeniero aquí nos dio un problema aparte para calcular con reglamento alemán y francés. Aparte nos los dio. No nos lo dio continuando el mismo ejercicio. Fíjense que está totalmente aparte, está separado. Nos da otro vano y otro conductor. Y otra zona todavía. Aquí puede ser zona C y aquí era siempre zona B, digamos. O sea, no dependemos, estas temperaturas A y B no tienen nada que ver con las temperaturas de la hipótesis adicional ni la hipótesis básica. O sea, nada que ver, son otras. ¿Cuáles son esas otras temperaturas de las que estoy hablando? Estas de acá, estas que el reglamento nos especifica. Aquí nos dice hipótesis A, hipótesis A nos va a indicar una temperatura de menos 5 grados Celsius. Listo. Vamos a tener una sobrecarga de hielo, nos indica. Una sobrecarga de hielo vamos a tener donde está, o sea, mi esto es básicamente peso propio más peso de hielo. Y ya, nos indica que el peso del hielo va a tener la fórmula de peso del hielo va a tener igual a 0,18 raíz de diámetro exterior. Listo. Y nada más, es todo lo que nos indica. Y para la hipótesis B, ¿qué es lo que nos dice? Hipótesis B. Nos dice temperatura B igual a menos 20 grados Celsius. Nos indica que no va a haber sobrecargas, que decir que solo va a ser peso propio. Nada más. Más simple todavía. Entonces, como estoy usando el mismo conductor, en este caso estoy usando el mismo conductor, esto lo voy a separar, esto lo mando a dormir ahí un rato. Vamos a trabajar con hipótesis A. Estoy usando el mismo conductor que usé en el video anterior. En este caso me dio a mí otro, pero no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Voy a usar el mismo valor del peso específico. O sea, bueno, voy a copiar los valores de tabla, ¿no? Ya que están aquí, los puedo copiar. Esto así lo puedo agarrar y poner aquí. Todo esto que es de tabla. Esto lo voy a dejar aquí nomás. Esto aquí lo dejo. Ahí lo dejo solo. Todo esto es dato de tabla, todo esto lo copio acá. Ya, listo, sencillo.
Listo, estamos bien posicionados. Entonces, volvemos a calcular peso específico, en este caso va a ser estaba aquí. Peso específico va a ser 0,0027. O sea, si les da otro conductor, fíjense que peso propio subdividido área total. Lo voy a copiar exactamente igual, para que no haya convenientes con eso. Porque es el mismo conductor, digamos, no hay problema. Es el mismo conductor, no hay ningún inconveniente aquí. Nada va a cambiar. Peso nominal, área va a ser lo mismo. Listo. Entonces, la tensión máxima, que es lo que nos pide para el vano crítico, va a ser la carga de ruptura dividido el área total. Carga de ruptura, ahí está en nuestra tabla, 23,23,9 dividido área total, que es 101,177. No me da la calculadora, ahí está. 23, 29, 101,177. 23,02 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Es tensión específica máxima esto, así que le voy a poner con minúscula. Tensión específica máxima. Entonces ahora calculamos lo que es el peso aparente. ¿Qué nos dice el peso aparente? Peso aparente nos dice que va a ser peso propio más peso del hielo. Es decir, de esta forma, tenemos esto aquí, este va a ser nuestro peso propio. Y más abajo vamos a poner el peso del hielo. Es decir, que peso propio va a ser igual a, peso aparente va a ser igual a peso propio más peso del hielo. El peso del hielo ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior porque como era zona B usamos el mismo valor, este de aquí. Voy a aprovechar a copiar los mismos valores para no perder más tiempo. Si en caso les da a ustedes otros datos, simplemente reemplazan con la fórmula con las fórmulas que están aquí en la tabla. Pegar, listo, no es más. Entonces el peso aparente va a ser 0,2724 más 0,606. Peso aparente va a ser esto acá. 0,88 kilogramos fuerza por metro. Listo, no es más. Ahora voy a calcular de nuevo lo que es para la hipótesis. Pero voy a calcular el coeficiente de sobrecarga para la hipótesis inicial, que va a ser, para la hipótesis básica, coeficiente de sobrecarga, tenemos el peso aparente, que va a ser P' dividido peso propio. 0,88 dividido 0,24. Esto va a dar va, 3,22.
3,22. Y ahora vuelvo donde lo había puesto a calcular lo que es mi hipótesis B. Que si nos ponemos a pensar, no hay nada que calcular. Realmente no hay nada que calcular. Para la hipótesis B no hay absolutamente nada que calcular. ¿Por qué? Porque peso aparente va a ser igual al peso propio. Coeficiente de sobrecarga B va a ser igual a 1. Y eso, ¿no? Si quieren lo hacen el dibujo, no sé si es necesario en este caso, pero igual lo ponen ahí. Y lo demás ya es lo mismo, ¿no? La tensión máxima y tal. Lo que nos piden sí es el vano crítico. Vano crítico. Y con eso ya tenemos todos los valores para calcular esto. Tensión máxima nos había salido 23,02. Peso específico nos ha sido 0,0027 por raíz de 24. Dato de tabla era alfa, que era 19,1 por 10 a la menos 6. Tita A era menos 5 y tita B era menos 20. Pucha. Ya, ahí. Ahora, MA era 3,22. Todo esto al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y ese va a ser el resultado de mi vano crítico. Pucha. 24 por 19,1 por 10 a la menos 6 por menos 5 menos 20, 15. 3,22 al cuadrado menos 1. Va a ser 231,668 metros. Este es el vano crítico. Ahora, ¿qué es? Me pide si fijamos aquí el enunciado, definir cada, definir en cada caso cuál será la hipótesis más desfavorable, si la A o la B. ¿En base a qué se determina eso? Así es mayor al vano, el vano crítico es mayor al vano o no. Eh, Aquí está mal, pero que está un poquito más abajo, que es esto de aquí. Windows Shift S. Son las dos formas de expresarlo, ¿no? Aquí viene, no puedo pegar así, tiene que ser Control V. Listo. Esa es la forma de expresarlo. Entonces, esto está mal, aquí vamos a corregirlo. Aquí esto es así y esto es así. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar con mi pizarra? Ay, ya volví, ya volví, ya he vuelto. Bueno, entonces, si el vano, que aquí está, si el vano real es mayor al vano crítico, la hipótesis A es más desfavorable. Si el vano
real es mayor al vano crítico, la hipótesis A es más desfavorable. Si el vano real es menor al vano crítico, la hipótesis B es más desfavorable. Todo eso lo mismo. Y si el vano es igual, A y B son equivalentes. A y B son equivalentes. Ahora, en este caso, ¿cuál es nuestra hipótesis más desfavorable? Nuestro vano crítico es de 231,668 y nuestro vano real habíamos elegido que era 300. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vano real es mayor que el vano crítico. Por lo tanto, nuestra hipótesis más desfavorable va a ser A. Esta de aquí vamos a agarrar. ¿Alguna duda sobre esto de vano y flecha? ¿Alguna duda, jóvenes? Antes de que acabemos. La teórica la vamos a ver en otro rato. Capaz el sábado. O domingo más que seguro, porque ya no quiero que se alargue mucho más la clase. Este sería lo mismo realmente. Simplemente vamos a trabajar con las otras condiciones que son las de acá. Esto de acá, tabla reglamento francés, listo, trabajamos con esto de acá. Ahí no me deja seleccionar. Con todo eso de ahí. Tendríamos nuestra hipótesis A y nuestra hipótesis B. Nos indica las cargas, todo lo que tenemos que hacer. Incluso aquí nos da en francés lo que es la presión de viento y tal. Más fácil si les toca alemán, sí, pero también les puede tocar francés. No hay problema no me hago problema yo con los reglamentos. Lo pueden, pero pueden, como les digo, ustedes van a llevar las tablas, pueden meterlo ahí de colado. Se puede, digamos, métanlo, digamos, no hay problema. Pero como está aquí más o menos. O sea, agarrar esto, pónganle copiar imagen y así tal cual la imprimen, digamos. No añadan muchas cosas tampoco. Porque obviamente van a tener su formulario, ¿no? El bando crítico, cosas así. Como les dije a los de la anterior clase, pueden poner, digamos, fórmulas en sus tablas, no hay tanto problema. Pero eso sí, ejercicios resueltos, lamentablemente no voy a permitir.